toda la vida. Es un proceso progresivo, haciendo la escritura, por lo tanto, un gesto personal único e irrepetible. De mismo modo que los individuos tienen una grafía totalmente distinta, ninguna persona en todos los momentos de su vida escribe de la misma manera, ya que continuamente, como dice, está sometido a una serie de procesos psíquicos y físicos que se van a manifestar de forma interna y de forma externa. Sin embargo, van a existir en toda pericia y en todo documento que yo he analizado una serie de gestos gráficos considerados como propios y que van a identificar a la persona. Son los que se llaman automatismos personales, que siempre van a permanecer en el espacio y en el tiempo, cualquiera que sea el factor de perturbación. La importancia de estos grafismos, grabados en el inconsciente, es lo que nos permitirá establecer diferencias o identidades entre diversos grafismos, aunque sean en idiomas diferentes y en edades diferentes del documento. Para este estudio he tenido en cuenta tanto el contexto histórico, estamos hablando de a partir de 1400, la grafía peculiar de la época y la diferencia de edad entre los grafismos. Para ello he aplicado diferentes métodos de análisis y de comprobación de estructuras gráficas. La documentación que he utilizado no ha sido nada fácil obtenerla, Por ejemplo, de Cristóbal Colón sí que existe muchísima documentación, pero de Pedro Madruga realmente ha sido bastante laborioso. Con referencia a Cristóbal Colón, he tenido en mis manos fotocopias pertenecientes a los 2 volúmenes de los documentos colombinos en la Casa de Alba. Esos documentos tienen una especial importancia porque estos 2 volúmenes son realmente importantes porque recoge 21 documentos que de Cristóbal Colón posee la Casa de Alba en su archivo del Palacio de Liria, de los 43 autógrafos del almirante que han pervivido. Han sido transcritos por una especialista en la grafía en Cristóbal Colón, que es la doctora Consuelo Varela. Son documentos que abarcan, generalmente son pleitos, y que abarcan desde 1493 hasta 1504. Este dato es realmente importante. También he tenido en mis manos una fotocopia facilitada por el Archivo General de Simancas, y ya con referencia a Pedro Madruga, una fotocopia facilitada por la Fundación Casa de Alba, Palacio de Liria, relativa al contrato de confederación entre el conde de Lemos, Pedro Osorio, Juan de Zúñiga, Sancho de Ulloa, que era el conde de Monterrey, Pedro Álvarez de Sotomayor, Pedro Madruga, del que vamos a hablar, López Sánchez de Ulloa y Moscoso, Diego de Andrade, Suero Gómez de Sotomayor y Diego de Lemos contra el arzobispo de Santiago y la marquesa de Astorga. Es un documento fechado el 13 de noviembre de 1470. También fotocopias facilitadas por el Archivo Histórico Nacional, sección de Nobleza, Casa de Osuna, con diversos documentos fechados entre 1478 y 1484. Una ilustración que aparece en la Gran Enciclopedia Gallega, que se refiere a las actas suscritas por los nobles gallegos el 11 de agosto de 1482, durante el litigio que mantuvieron sobre los beneficios eclesiásticos. Y también un recibo o pagaré, que aparece en gran cantidad de bibliografía, en el de Gaspar Masó, que se titula Pedro Madruga de Sotomayor, caudillo feudal, también aparece recogido en la Gran Enciclopedia Gallega, y también del cual existe copia en el Castillo de Sotomayor. Este pagaré tiene una especial relevancia, pero yo lo que he estudiado realmente ha sido la firma, porque la parte de texto corresponde a un amanuense. ¿Cómo se va a efectuar el estudio pericial? Pues en pericia caligráfica se van a seguir una serie de parámetros, como son el orden espacial, la dimensión, la presión, la forma, la rapidez, la inclinación de las letras, apertura de los óvalos, la continuidad y los gestos tipo. También hice un estudio de firma y de rúbrica. No me voy a meter en ningún aspecto histórico. Para eso ya hay historiadores. Yo no soy historiadora, yo simplemente me he basado en unas ligeras nociones para entender el contexto de la época, pero yo me he basado en el propio y exclusivo grafismo. Entonces, el primero de los parámetros, el orden. El orden en pericia caligráfica se refiere, vamos a ver, cuando llega a nosotros un documento, lo primero que observamos es la página en general, la impresión de conjuntos, la relación entre lo escrito y lo no escrito, los espacios en blanco, es decir, cómo esa persona sitúa los elementos gráficos en función del espacio de que dispone. Vamos a ver, a nosotros nos han enseñado de alguna manera a firmar los documentos, pero no hay ninguna forma que de alguna manera determine si se tiene que situar a la izquierda, en el centro de la derecha, más o menos. Pues también en la época no había una forma determinante. Entonces, para ello también hay que tener en cuenta qué era lo habitual en aquel contexto histórico. Entonces, podemos decir que la escritura utilizada en los documentos de la época es la gótico-cortesana, cercana a la procesal. ¿Esto qué quiere decir? Que la escritura gótica cortesana se caracteriza por una gran densidad gráfica. El documento está
cubierto de grafismo y un ligero espacio entre líneas. ¿Cómo lo efectúa Pedro Madruga y Cristóbal Colón? ¿Cómo manifiesta su forma peculiar de ocupar el espacio? Vamos a ver. Lo intento conmigo. Esta es una escritura de una letra de Pedro Álvarez Sotomayor, Pedro Madruga, fechado 1479. No se fijen todavía en la letra, en la forma. Fíjense sobre la forma, iremos a continuación. Vamos a ver cómo se ocupa el espacio. Pues aquí lo que se ve es que hay una profusa ocupación del espacio en el que margen derecho, sobre todo, es prácticamente inexistente. Hay unos trazos muy lanzados, como yo les decía, es una escritura gótica cortesana, por lo cual el espacio entre líneas es muy reducido y, sobre todo, hay una amplia ocupación. Veamos otro documento de Pedro Madruga. La parte superior es una escritura de un escribano, la parte inferior también. Sin embargo, todos esos trazos que ven ustedes que llaman la atención divergentes, es una escritura de Pedro Madruga, fechada también de 1479. Nos encontramos con un personaje que se siente seguro de sí mismo, con plena plenitud de poderes y por tanto con una gracia muy amplia y muy exagerada. Otra escritura de Pedro Madruga, 1470. Aquí ya hay más espacio y también se observa lo mismo, una abundante ocupación del espacio gráfico y sobre todo el margen derecho inexistente. Otra más, de Pedro Madruga, totalmente distinta, en las que aquí también el espacio gráfico está profusamente ocupado, el margen derecho también inexistente. Y aquí ya tenemos una de Cristóbal Colón. En otra simple vista decimos, imposible, no son iguales bajo ningún punto de vista. No, nos vamos a fijar simplemente en la ocupación del espacio y iremos a continuación con la forma. Aquí, Cristóbal Colón, si se fija, ocupa todo el espacio y el margen derecho es que no existe. No es que esto haya sido una mala fotocopia, es que este documento que yo tengo en mis manos es un documento de la Casa de Alba, una reproducción similar estupenda, sin ningún tipo de deterioro. Yo cuando lo tuve en mis manos era como si fuera el original, de lo bien reproducido que estaba, y como vemos el margen derecho es que no existe, literalmente inexistente, coincide plenamente con lo que hacía Pedro Álvarez de Sotomayor. Vamos con la forma. ¿Qué pasa con la forma? La escritura gótica cortesana aparece en 1425. Es una escritura peculiar, sus movimientos y recorridos persiguen sobre todo la economía del tiempo, y sin que sus trazos, sin embargo, pierdan la identidad. Entonces, lo que se trata es de enlazar una letra con la otra. Eso se efectúa generalmente con movimientos semistrógenos. Empieza con una forma curva y se enlaza con la siguiente. Se trata de que haya una mayor velocidad, aunque el escribiente vaya mucho más lento. Pero sin embargo, el efecto es de una escritura encadenada. Y como yo decía, las líneas prácticamente están muy juntas. La forma de la letra está muy vinculada al momento histórico. No es lo mismo la escritura de 1400 que la escritura actual, ni la escritura de un niño que la escritura de un adulto. Hay una evolución, por lo tanto, la forma, al igual que la persona, sufre una evolución y la escritura se va a manifestar de alguna manera. Para ello es muy importante lo que yo